Queridos colegas, bienvenidos a este encuentro que realizaremos bajo el formato de entrevista con especialistas. En esta oportunidad refiere al campo que compete a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de contenidos genéticos, que resulta y ha resultado conflictivo. Y a pesar de las controversias superadas, una variedad de desafíos, incertidumbres y encrucijadas atraviesan hoy las prácticas en las aulas de biología e interpelan a la agenda de la didáctica de la disciplina, la cual es movilizada por nuevas demandas y cuestionamientos. La misma es de carácter investigativo y social y se construyó sobre la base de la introspección y de la reflexión. Entonces, nuestro entrevistado de hoy es el doctor Enrique Ayuso, con quien vamos a conversar sobre algunas de estas cuestiones. Pero bueno, primero lo quiero presentar, además de agradecerle que haya accedido a la entrevista. Enrique Ayuso es licenciado... Sí, ¿hola? Digo que muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias por acceder. Enrique Ayuso es licenciado en Biología y doctor en Educación. En la actualidad se desempeña como profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Murcia. Anteriormente ha ejercido como profesor del nivel secundario de la educación desde el año 1988 y como catedrático para este mismo nivel desde el 2008. Ha alternado la docencia en la enseñanza secundaria con la actividad de profesor de la universidad hasta el año 2017, año a partir del cual se dedica a la docencia universitaria en exclusiva. Es director de un equipo de investigación consolidado de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Murcia. Como investigador en el área de la didáctica de las ciencias, tiene un sexenio de investigación, 2 quinquenios de antigüedad y codirige 2 tesis doctorales. Cuenta con 24 publicaciones en el área, 5 en revistas indexadas en la actualidad y 4 capítulos de libros. Unas 350 citas en artículos de investigación de didáctica, más de una veintena de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y participa como revisor de 4 revistas del área. Como investigador, su campo de trabajo es la formación del profesorado de primaria y secundaria de ciencias de la naturaleza, y específicamente los problemas de enseñanza y aprendizaje de la genética y la biotecnología en secundaria y bachillerato, que han producido una tesis doctoral presentada en junio de este año y 6 trabajos de fin de máster en los 2 últimos cursos. Así que bienvenido, Enrique, gracias nuevamente por acceder a la entrevista. Y realizada la presentación, me gustaría conversar contigo sobre algunas cuestiones que nos interesan a ambos y a muchos de nuestros colegas de la comunidad académica y docente. En primer lugar, quería consultar qué pensás respecto a cuáles son las problemáticas vinculadas a la enseñanza de los contenidos genéticos que permanecen y que atraviesan la realidad del aula hoy, a tu criterio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, sobre todo también, Teresa, muchas gracias por invitarme a participar y poder hablar durante unos minutos por algo que nos interesa tanto, que nos ilusiona tanto, como es mejorar la enseñanza de las ciencias, mejorar la formación de los profesores y poder compartir nuestras dudas, que son muchas, nuestras incertidumbres, alguna certeza que otra que también tenemos. Y entonces te quiero agradecer esta oportunidad para poder hablar de un tema tan interesante para mí, por lo menos. Me pregunta por cuáles serían esos problemas principales, ¿no?, que tiene la enseñanza de la genética o de la biotecnología. Yo encuentro al menos 2 factores. Unos que están muy ligados con la propia disciplina, ¿no?, con la propia genética. Le podríamos llamar factores intrínsecos. Estoy pensando, por ejemplo, en que se trata de términos muy complejos. La verdad es que deberíamos ponernos en alguna ocasión en la piel de nuestros alumnos de secundaria con 15, con 16 años, con 17 años, y pensar en los términos que utilizamos los profesores con tanta fluidez y de una manera tan sencilla, aparentemente, ¿no? Y utilizamos los términos de transcripción, traducción, alelo, cromosoma, gen, los exponemos en clase con mucha sensación de que todos lo van a comprender y
y sin embargo son términos muy complejos. Ese sería para mí un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Se trata de una terminología compleja. También nos encontramos con otra dificultad muy importante y es el nivel de abstracción que es necesario para poderlo comprender. Si volvemos a pensar en nuestros alumnos de 15, 16 años, por ejemplo, que es donde, por lo menos en España, empieza a hablarse de genética en secundaria, se trata de términos que no se ven a simple vista. No vemos los genes, no vemos los alelos y por lo tanto necesitamos un nivel de abstracción muy importante que no siempre todos nuestros alumnos tienen la capacidad de poderlo adquirir. Y además, otra cuestión también intrínseca es que los profesores nos movemos con mucha facilidad en distintos niveles. Y lo mismo estamos en el nivel molecular, que pasamos al nivel celular, que pasamos al nivel de individuo e incluso que pasamos al nivel de especie. Y este vaivén continuo que a nuestro juicio es lógico y que tiene una gran relación interna, para nuestros alumnos evidentemente es de una gran complejidad. Todos esos serían aspectos muy ligados a la genética en sí, ¿no? a las dificultades de la propia materia, a dificultades de carácter más conceptual. Pero yo creo que también hay otro factor que también nos influye mucho a los profesores y es la manera habitual de enseñar la herencia biológica en las clases, ¿no? Tienen un gran predominio, me gustaría citar este caso concretamente, tiene un gran predominio, una gran presencia la genética que llamamos la genética mendeliana. La verdad es que la genética mendeliana nos viene muy bien, es fantástica porque de una manera muy sencilla podemos explicar cómo un carácter se hereda de padres a hijos e incluso podemos establecer cuáles serían las probabilidades de que los hijos o los descendientes pudieran tener ese carácter o no tenerlo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esa simplificación de la genética mendeliana también a veces introduce errores. Desgraciadamente, no todos los caracteres están regulados por un solo gen. Desgraciadamente, los conceptos de dominancia y de recesividad tienen más matices científicos de los que a veces nos gustaría reconocer en el aula. Y por eso yo creo que también tenemos ahí una dificultad añadida, ¿no? Que es la relacionada con cómo trabajamos habitualmente la enseñanza de la genética en las aulas de secundaria. Por eso yo entiendo que estas son las dos grandes dificultades, las propias de la materia y las propias de nuestro trabajo habitual. Bien, y que persisten, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A pesar del tiempo transcurrido y a pesar de las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo, nos cuesta mucho trabajo. Este es otro problema también muy importante, ¿no? El problema de la transferencia del conocimiento. De un conocimiento que se tiene, que se toma por parte de los investigadores de la enseñanza, los investigadores de didáctica, y lo difícil que es llevar ese conocimiento hasta las aulas de secundaria. Evidentemente este es un gran problema, ya no es un problema de la genética, es un problema de la enseñanza en general y no cabe duda que es el reto que tenemos que asumir, posiblemente constituyendo equipos integrados por profesores de todos los niveles, de forma que compartir la información sea más rápido y poder llevar al aula propuestas sea también algo más rápido y no sea algo jerárquico o algo que al final termina circulando en unos determinados circuitos de investigadores de didáctica, pero que no llegan a las aulas de primaria ni de secundaria. Ese es otro gran problema, ¿no? Es un gran problema, sí. La falta de llegada de las investigaciones, propuestas de aula y demás, a quienes están por ahí esperando esos desarrollos, pero hay algo allí que genera alguna interrupción y no llegan a los profesores que están dando clase en secundaria, sin duda. Los profesores de primaria y de secundaria tienen unas jornadas muy apretadas. Ellos llegan a los colegios o a los institutos y no paran de dar clase. Y están dando clase y cuando no están dando clase están atendiendo alumnos o están atendiendo familias. Y el tiempo se les va en jornadas largas y muy exigentes. Sí. Y eso hace que, eso sin duda alguna, contribuye a que no haya los espacios de tiempo de reflexión sobre el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y de evaluación de si el trabajo se está haciendo adecuadamente o no. Y yo creo que también la necesidad de formar grupos heterogéneos es algo también muy necesario. Sí, esa introspección, ¿no? Que a veces necesitamos hacer para mirar nuestra propia práctica. Sin duda. Y te quería preguntar, Enrique, algunas cuestiones vinculadas a
¿cuáles pensás vos que son los escenarios que demandan hoy distintos conocimientos y aprendizajes? Y en relación con esto, ¿qué contenidos del campo disciplinar del que estamos hablando, la enseñanza de la genética, te parecen importantes de enseñar, contextualizados desde esa dimensión social que tienen? Bueno, es un tema muy complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado. Yo voy a decir cosas, pero no significa que lo tenga todo claro. Sí. Por una parte, creo que todos los profesores, yo estudié en su momento biología, y todos los profesores de ciencias sabemos que necesitamos una actualización científica permanente. Lo que yo pude estudiar sobre la ingeniería genética, por ejemplo, es una anécdota en comparación con lo que hoy en día conocemos sobre ingeniería genética, por poner un ejemplo. Entonces, esa necesidad de actualización científica es imprescindible, la necesitamos. Y más importante aún que la actualización científica, saber traducir ese conocimiento científico, a menudo complicado, complejo, a situaciones más básicas que estén más cercanas a los intereses de nuestros alumnos de secundaria o de bachillerato, ¿no? Hoy en día estamos hablando, o en los medios incluso de comunicación, de tecnologías genéticas muy complejas. Por ejemplo, con la pandemia estamos hablando todos los días de realizar PCRs, ¿vale? Y de pronto una tecnología complicada ha saltado y ha pasado al lenguaje coloquial. Estamos hablando de tecnologías basadas en modos de edición CRISPR-Cas9. Esto es algo que tiene una gran fortaleza en el mundo de la genética hoy en día. Hoy estamos hablando de la epigenética, que sin duda alguna es una revolución para el conocimiento que tenemos de genética muchos profesores que fuimos formados hace 5, 10, 15, 20 años. Y por lo tanto esa actualización científica es algo muy importante. Pero es que además también sabemos que la genética se desarrolla y resuelve problemas de gran importancia para la humanidad. Por ejemplo, estoy pensando en la biotecnología. Biotecnología especializada en el ámbito de la salud, por ejemplo, con técnicas de terapia génica. Biotecnología especializada en el ámbito del medio ambiente, con la bioremediación. Biotecnología en el mundo de los alimentos, con los alimentos transgénicos. Biotecnología industrial. Es decir, no solo tenemos un conocimiento científico que va evolucionando y cada vez es más complejo y que a los profesores de ciencias nos cuesta seguirle la pista, sino que además estamos viendo que son soluciones hoy en día las que ya se empiezan a ofrecer de modo muy importante y muy interesante desde campos como la biotecnología, ¿no? Y esa necesidad de actualización científica, evidentemente, es una de las grandes necesidades permanentes del profesorado. Es un escenario en el que a mí me gusta pensar, nos agobia un poco a los profesores, somos conscientes cuando optamos por enseñar ciencias que vamos a tener que estar actualizándonos permanentemente y sobre todo que vamos a tener que intentar traducir a lenguajes más sencillos ese conocimiento nuevo que hoy en día está ofreciéndose desde los laboratorios. Y luego también hay una necesidad de actualización didáctica permanente para todo profesor. Cada vez la sociedad es más exigente con los profesores y cada vez nos reclaman a los profesores que resolvamos más problemas. Y entonces, hoy en día la sociedad exige no solo que nuestros estudiantes estén bien formados, sino que además sean buenos ciudadanos y sean ciudadanos críticos y sean ciudadanos que tengan un conocimiento que les permita participar en los debates sociales que están relacionados precisamente con todas esas tecnologías. Para mí son dos escenarios que son muy interesantes, muy agobiantes, hay que reconocerlos, pero que tenemos que trabajar en ellos. El escenario de la necesidad de una actualización científica y el escenario de la necesidad de dar respuesta a esas demandas sociales, de trabajar estos temas también en las aulas de secundaria y de bachillerato. Sí, y considerando lo difícil que resulta para estos temas tan complejos y tan abstractos, realizar la transposición didáctica, ¿no? Llevarlo a los procesos de enseñanza para alumnos de secundaria, a veces pensando en alumnos de 14, 15 años, es mucho más complejo. ¿Cómo hacerlo, no? Exactamente. Cómo todas esas palabras y todos esos deseos somos capaces de llevarlos al aula. Ese es el gran tema, evidentemente. Sí.
justamente en relación con esto, yo tenía pensado otra pregunta que me gustaría proponerte para conversar, vinculada a de qué manera tú entiendes que se pueden diseñar espacios didácticos que susciten un saber hacer en los estudiantes, que está en este sentido atravesado por un peso conceptual creciente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de esto. Bueno, a esas nociones viejas que sabemos, viejas de la genética me refiero, ¿no? De esos contenidos básicos, se suman otros nuevos, como estos que vos estás mencionando, y vuelve más complejo todo el proceso de transposición y de trabajo en el aula con estos contenidos. Bueno, es el reto. Esto es el reto que tenemos que asumir desde el área de la didáctica y desde el área de la enseñanza de las ciencias, ¿no? Yo creo que hay que evitar algunos errores. Por ejemplo, por dar opiniones, partiendo de la base de que ninguno tenemos una varita mágica que nos haga decir hay que hacer esto y nos ponemos y en 5 minutos hemos resuelto todos los problemas, en absoluto. O sea, partiendo de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestras insatisfacciones habituales cuando vemos que no conseguimos verdaderos aprendizajes, ¿no? Pero por citar algunas ideas que yo creo que pueden tener alguna utilidad, ¿no? Para mí es muy importante consolidar los conocimientos. En genética ya hemos dicho muchas palabras raras a juicio de cualquier chico o chica de 15 o 16 años en los minutos que llevamos hablando, ¿no? Genética se trata de un conocimiento muy complicado y que necesitamos consolidarlo. Y esto es algo fundamental. O sea, no podemos tener prisa, necesitamos tiempo para poderlo trabajar y hay que profundizar en el conocimiento. Quiero poner un ejemplo que yo creo que todos los profesores de ciencias, cuando han tenido que enseñar genética, pues se han encontrado, ¿no? A menudo nos encontramos con eso que llamamos problemas de genética y comprobamos con cierta sorpresa que nuestros alumnos son muy habilidosos a la hora de resolver esos problemas y dan la solución adecuada. Y tú les pides un problema donde si el genotipo de uno es A grande y el genotipo de otro es A grande A pequeña y cómo serán los descendientes y en qué porcentaje, y te sorprende incluso con qué facilidad muchos estudiantes al final dan una solución adecuada. Cuando indagamos un poco más y cuando preguntamos a los alumnos qué significado tienen esos términos que ha manejado, esas letras, esa A grande que significa que sea grande, o A pequeña qué significado tiene, y qué significa esta cruz, y qué significa este círculo, y qué significa esta flecha, y qué significa esta tabla, los alumnos sufren porque empiezan a darse cuenta de que no van a responder lo que los profesores les estamos pidiendo. Es decir, hay mucho conocimiento detrás, de forma que necesitamos mucho tiempo para consolidar ese conocimiento. No nos podemos contentar los profesores con aplicar un truco, le llamamos en el argot, le llamamos un algoritmo, para resolver el problema de genética rápidamente. No nos podemos conformar con eso porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Yo creo que también es algo muy importante tener en cuenta cuáles son las ideas que pueden tener los alumnos. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Las ideas alternativas. A mí no me gusta llamarle ideas erróneas porque creo que a los alumnos les funcionan bien durante mucho tiempo. Es curioso que muchos estudiantes de secundaria digan que una célula del hígado tiene una información genética distinta a la célula de la piel de una misma persona, ¿no? Esa distribución de la información genética en distintos tipos celulares. O que los estudiantes piensen que si un organismo lo necesita para sobrevivir, se producirán mutaciones. Ese tipo de ideas alternativas tan importantes y tan fuertes en la mente de nuestros alumnos tienen que ser conocidas. También entiendo, como otra idea suelta, ¿no?, que es muy importante el contenido cromosoma. Fijaos, es un contenido enormemente utilizado por parte de cualquier profesor de ciencias y, sin embargo, detrás de la palabra cromosoma hay múltiples significados diferentes, depende del momento. Y cuando estamos hablando de una célula que está en activo, que está trabajando, no le llamamos cromosoma, preferimos llamarle cromatina, incluso nos entretenemos en decir eucromatina y heterocromatina según las regiones que se están expresando o no. Luego a veces hablamos de cromosomas y en otras ocasiones hablamos de cromosomas duplicados y entonces empleamos una nueva expresión, por si nos faltaran expresiones, empleamos una nueva expresión que es la expresión de cromátida.
Y luego hablamos de cromosoma metafásico. E incluso en alguna ocasión nos volvemos locos y hablamos de la meiosis y no podemos aguantar el no contarle a los alumnos que en una etapa de la meiosis se produce un entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Es evidente que se trata de un contenido muy complejo que no podemos desarrollar con facilidad. Y simplemente el hecho de compartir un modelo, un dibujo, un esquema de cromosoma con los estudiantes nos puede ser muy útil. Es un consejo que siempre doy. Utiliza un esquema de cromosoma, compártelo con tus alumnos e intenta trabajar a partir de ese momento siempre con él. También es importante para los alumnos acercar la genética a sus situaciones más próximas. Posiblemente el color de los pétalos del geranio o la semilla de guisante no sean lo que más inmediatamente les puede interesar a los alumnos. Sin embargo, ¿por qué se parecen a sus padres? ¿O por qué si yo tengo el grupo sanguíneo A, mi hermano tiene el grupo sanguíneo B? ¿O por qué se produce esa enfermedad hereditaria humana, la diabetes, por ejemplo? Tal vez se trate de situaciones que son más interesantes, más cercanas a los intereses de los alumnos y por lo tanto va a haber una mayor predisposición por parte de ellos para poderlos trabajar. Yo creo que estas ideas que estoy comentando, no hacer problemas de genética uno tras otro, porque al final son trucos que no se comprenden bien, se utilizan sin comprender, utilizar un buen modelo de cromosoma e intentar compartirlo con los estudiantes, utilizar preferentemente situaciones humanas, conocer cuáles son las dificultades o cuáles son las ideas anteriores que pueden tener los alumnos. Yo creo que se trata de situaciones que pueden ayudarnos a los profesores. Conectar los temas. Fijaos, cuántas veces nos encontramos que en el libro que utilizamos como referencia, en el capítulo de la célula nos habla de la división celular, pero en el capítulo de genética nos habla de los alelos y de homocigosis y heterocigosis. Y en el capítulo de evolución nos habla de las mutaciones o de la variabilidad genética de los descendientes. No podemos ir así, no podemos funcionar así porque nuestros alumnos no nos van a seguir. Es bueno trabajar las unidades de un modo más lógico y no separarlas, fraccionarlas en temas distintos que sin duda alguna van a dificultar mucho a los estudiantes. Y una idea última. Los alumnos necesitan tiempo para aprender. Necesitamos actividades de revisión. Los profesores siempre tenemos prisa porque queremos dar el siguiente tema y queremos terminar el programa y hay un compañero que llama por el tema 8 y yo todavía voy por el tema 7, pero los alumnos necesitan tiempo y por lo tanto hay necesidad de plantear también actividades para revisar lo que se ha aprendido, ¿no? Para mirar hacia atrás. ¿Qué respondía yo a esta primera cuestión que se me puso hace una semana? ¿Y qué respondería yo ahora? ¿Qué duda tengo aquí? Necesitamos también tiempo para aprender. Exactamente. El tiempo para aprender y para poder utilizar estas ideas en secuencias instruccionales que promuevan cambios cognitivos en nuestros alumnos, ¿no? Pensando en esa alfabetización científica para la ciudadanía a la que hacías referencia hoy. O pensando en esas buenas prácticas a las que a veces hacemos referencia también, ¿no? Y Enrique, te quería preguntar en qué estás trabajando actualmente, qué estás llevando adelante como investigaciones propias o con becarios, y qué pensás que nos queda de acá en adelante en el campo de la enseñanza de la genética. A mí hace ya mucho tiempo me interesó muchísimo el tema de la genética, ¿no? Siempre me gustaba como estudiante, siempre me resultó muy motivador y cuando empecé a dar clases me di cuenta enseguida de que una área tan interesante y tan estimulante era muy complicada. Y he ido evolucionando y tal vez en un principio estaba muy preocupado por una cuestión más de genética tradicional, ¿no? Y hoy en día estoy más preocupado por otras cuestiones. No me separo demasiado, pero por ejemplo en nuestro trabajo las cuestiones de biotecnología nos preocupan. Recientemente, hace cosa de 10 días, una alumna de doctorado presentó su tesis doctoral precisamente sobre los problemas de enseñanza y aprendizaje de la biotecnología en bachillerato. Y es un tema, sin duda alguna, fascinante, porque estamos hablando de una evolución del conocimiento científico que está resolviendo problemas
problemas de salud, problemas ambientales, como he comentado hace un momento, y al mismo tiempo está generando importantísimos debates sociales. ¿Qué voy a decir de los alimentos transgénicos, ¿no? Que en unos lugares pues, se rechazan abiertamente, en otros lugares, sin embargo, se aceptan. O qué vamos a decir de la clonación o de la terapia génica o de la utilización de bacterias para resolver problemas ambientales. Necesitamos un conocimiento y necesitamos preparar a nuestros alumnos no para que opinen una cosa o la contraria, sino para que tengan capacidad de participar ellos en los debates, comprender de lo que se está hablando y tener sus propias ideas, pero basadas en un conocimiento científico. Este es un área del conocimiento que me interesa mucho. Ya digo que hace unos días pues, pudimos conseguir una tesis doctoral que tuvo la máxima calificación y es, sin duda alguna, un campo de trabajo. Pero también me interesa mucho otra cuestión, que son las cuestiones relacionadas con cómo enseñar cuestiones de genética en secundaria fundamentales. Por ejemplo, estoy realizando algunas investigaciones sobre la enseñanza de la mitosis, en la que estamos viendo que normalmente la enseñanza habitual se centra mucho en las diferentes fases, en la profase, metafase, si los microtúbulos, si el uso acromático, si se desaparece o no desaparece la envoltura nuclear, pero nos olvidamos con cierta frecuencia de para qué es la mitosis, ¿no? O la meiosis, por ejemplo. También me interesa cada vez más el tema de la expresión genética. Muchas veces damos una imagen demasiado sencilla, ¿no? Si tienes esta información genética, tendrás este carácter. Y esto no es así, sabemos que no es así. Sabemos que muchos caracteres no están controlados por un gen, sino por muchos genes. Y otra cosa mucho más importante, sabemos que el medio ambiente está influyendo en la expresión de los genes. Por lo tanto, necesitamos darle una vuelta a las explicaciones y al trabajo en el aula sobre la expresión genética. También es un tema que me interesa bastante y estamos intentando hacer alguna investigación en este terreno. No conseguimos grandes resultados, pero por lo menos intentamos algunos pequeños avances. Y el mayor es conseguir que los compañeros profesores de secundaria empiecen a modificar algunos tipos de trabajo habitual y sin duda alguna encontramos una gran satisfacción porque vemos una respuesta por parte de los alumnos mejor, ¿no? Y eso es lo que todos los profesores estamos deseando encontrarnos, ¿no? Sí. Con alumnos que nos dicen, pues esto ya lo entiendo. Sin duda. Enrique, me quedaría todo el día conversando contigo, porque Yo también. la verdad es que hay muchas de estas cuestiones que has mencionado que son comunes, y que dan para hablar mucho más. Pero bueno, hoy no quiero robarte más tiempo. Lo que por allí sí queda pendiente es una próxima invitación para otra conversación. Pero bueno, quedan un montón de cosas que tendríamos que seguir conversando, pero bueno, habíamos acordado hacer pues, esta primera entrevista con algunas cuestiones más cortas y más generales, y después en una oportunidad próxima profundizar sobre alguna temática como esto de la biotecnología que nos estabas adelantando. Así que por mi parte, más que agradecida por aceptar esta invitación, por acceder a la entrevista y por todas estas ideas que nos has dejado para pensar, para seguir reflexionando, para ver esas alternativas que podemos llevar al aula. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por contactar conmigo y por permitirme poder hablar sobre estas cuestiones que sin duda son tan interesantes para todos los profesores. A los profesores nos encanta poder hablar de nuestro trabajo. No es un trabajo, realmente, lo hacemos con bastante interés y nos da muchos quebraderos de cabeza y dolores de cabeza que voy a contar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también nos da muchas satisfacciones, ¿no? Exactamente. Entonces, el no tener claro qué es lo que hay que hacer, pero sí tener claro que algunas de las cuestiones no se deben hacer, yo creo que ya es un primer paso para empezar a trabajar y sobre todo mucha humildad y saber que a veces algunas cosas funcionan en el aula y en otras ocasiones pues no, y hay que volver a intentarlo de otro modo. Hay que reinventarse. Bueno, muchísimas gracias. Entonces será hasta otra oportunidad, muy agradecida en nombre del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Humanidades y de la Universidad de La Plata, por tu generosidad.
Muchas Un gracias. saludo. Un saludo Un enorme. saludo. Gracias.